Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para explicar un tema que nos han venido consultando permanentemente y es cuál es el concepto de la culpa patronal. Sobre todo porque mucha gente dice, bueno, esto es como una indemnización de perjuicios en materia laboral, es decir, como llevar el derecho civil al derecho laboral. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿y qué es eso de la culpa patronal? ¿Qué efectos genera? ¿Cuáles son las situaciones particulares de esta figura que obviamente en el mundo del derecho del trabajo tiene mucha relevancia? Entonces, miren, para nosotros poder analizar esta figura de la culpa patronal, debemos acudir claramente al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece lo siguiente. Cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, ese empleador está obligado a pagar una indemnización total y ordinaria de perjuicios. Pero obviamente del monto de esa indemnización se descuentan las prestaciones en dinero causadas en virtud, sí, del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. Entonces, mire, para poder entender esta figura de la culpa patronal, debemos tener en cuenta entonces cuáles son sus elementos. El primero de ellos, que exista culpa. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia, para que haya la culpa patronal, no se requiere del dolo, es decir, no se requiere la intención del empleador en causar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Lo que se requiere es la culpa. Y la culpa obviamente es algo que se presenta. No hay la intención de que se dé, pero se da. Pero obviamente en el mundo del derecho del trabajo, pues hay diferentes tipos de culpa. Hay culpa grave, hay culpa leve, hay culpa levísima. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué culpa es la que se exige en este caso? Y es evidente que de acuerdo a la jurisprudencia de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, la culpa que se exige es la culpa leve. Es decir, ahí acudimos al Código Civil en su artículo 63, que nos dice que la culpa leve es aquel descuido leve, aquel descuido ligero, aquella falta de diligencia y cuidado, en la cual los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Es decir, que el primer elemento de la culpa patronal es la culpa. Y obviamente debemos distinguirla. No se requiere dolo, se requiere culpa y se requiere la culpa que obviamente propia del derecho civil cuando se habla de la culpa leve. El segundo elemento que debemos tener en cuenta es que es una culpa pero debidamente comprobada del empleador. Es decir, que se debe dar la culpa, pero tiene que probarse que en esa culpa incurrió el empleador. ¿Quién debe probar la culpa? Pues obviamente el trabajador, que es el que reclama, prueba la culpa, pero el empleador también puede mostrar diligencia y cuidado para efectos de, obviamente, no ser objeto de esta indemnización de perjuicios. ¿Y por qué al empleador se le exige pues esta culpa y esta responsabilidad? Porque cuando nosotros miramos el Código Sustantivo del Trabajo, nos encontramos el artículo 57 en sus numerales uno y 2. Y obviamente el empleador tiene la obligación de poner a sus trabajadores o darles los elementos necesarios y las materias primas para que ellos cumplan con sus labores. Y también ese empleador debe proporcionarle a ese trabajador pues locales apropiados, elementos adecuados para que no se presenten accidentes ni enfermedades laborales. Y a su vez, el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que hay que, por parte de ese empleador, suministrarle a los trabajadores locales y equipos que garanticen su seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que, primer elemento, la culpa. El segundo elemento, debidamente comprobada, es decir, el empleador, con estas obligaciones que le trae el Código Sustantivo del Trabajo, debe procurar que a ese trabajador no se le presente
un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que seguirían siendo los elementos propios. Y ya hemos hablado que el accidente laboral es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que le causa a ese trabajo una lesión orgánica, una perturbación física o psiquiátrica, perdón, una invalidez o la muerte. Y la enfermedad laboral, pues aquella enfermedad que se presenta por factores relacionados con la actividad laboral o con el medio ambiente laboral. Entonces, ¿qué está claro? Que si se presentan estos elementos anteriores y la causa del accidente de trabajo, la enfermedad laboral, fue la culpa de ese empleador, pues es evidente que el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización plena de perjuicios. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones en esta materia? Y que es muy importante, porque a veces se dice, no, pues el empleador cumple, afilia a sus trabajadores a la ARL, paga la EPS, paga el fondo de pensiones, pero miren que no es suficiente, porque ¿qué está claro? Que si se presenta un accidente de trabajo o se presenta una enfermedad laboral, hay un riesgo para ese empleador de que ese trabajador pueda demandar una indemnización plena de perjuicios. Por tal motivo, las recomendaciones muy importantes en esos casos no solamente son con cumplir con los pagos de la seguridad social, sino con tener un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo, cosa de que si se presenta algún accidente de trabajo o una enfermedad laboral, no sea por culpa del empleador. Porque está claro que si este se presenta por culpa del empleador, este se ve obligado a pagar una indemnización plena de perjuicios. Un cordial saludo para todos y muchas gracias.